Ya. Lo que nos corresponde ver es la clase de hoy día, que dice relación con contenidos para su aprendizaje autónomo, ya, que son clase 19, 20, 21. Se supone que la idea es que ustedes la estudian previamente, la estudian posteriormente y traen consultas y yo les respondo algunas consultas. Pero bueno, yo imagino que no han podido mirar nada, así que lo que voy a hacer, les voy a dar en la pizarra, les voy a explicar de manera resumida los elementos básicos, herramientas básicas para que ustedes puedan trabajar con esos 3 apuntes, ¿de acuerdo? Son cosas que están contenidas en los apuntes, pero que yo prefiero verla en la pizarra, me parece más rápido. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy día es trigonometría, ¿ya? Entonces, la primera forma de ver trigonometría son las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿ya? No voy a escribir ese título. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Y en qué consiste? En que nosotros vamos a visualizar cuáles son las razones trigonométricas considerando un triángulo o considerando un triángulo rectángulo cualquiera, ¿ya? Derechito, por supuesto, hay un ángulo recto. Nosotros podemos considerar un ángulo alfa como el que está acá. El cateto de enfrente lo llamamos A este otro cateto lo llamamos B, y a la hipotenusa la llamamos C. Entonces acordémonos que siempre se cumple en un triángulo rectángulo cualquiera, que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, perdón, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. O sea, el cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto nos da la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Entonces se definen las razones trigonométricas de la siguiente manera. Si por ejemplo hay un bebé afuera hablando. Si consideramos este ángulo, el seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto. Cuando hablamos de cateto opuesto, fíjense que aquí hay un cateto, hay otro cateto, ¿cierto? Y tenemos una hipotenusa. Entonces, cuando nosotros hablamos del cateto opuesto, es el cateto que está justo enfrente del ángulo, que no lo toca. O sea, en este caso sería A. O sea, este va a ser cateto opuesto partido por la hipotenusa. El cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Definimos la razón de coseno del ángulo alfa como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. El adyacente es el cateto que está justo pegadito al ángulo, o sea, va a ser B partido por C. La tangente del ángulo, que se define como seno del ángulo partido por el coseno del ángulo, esto es lo mismo que el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿ya? Y eso va a ser igual a A partido por B, ¿no es cierto? El cateto opuesto, el que está enfrente, partido por el cateto adyacente, que es B. La cotangente de un ángulo es igual al coseno del ángulo partido por el seno del ángulo, y eso va a ser igual al cateto adyacente partido por el cateto opuesto. O sea, es igual a B partido por A. O sea, igual que la tangente, pero invertida. ¿De acuerdo? Después vamos a definir la secante de un ángulo. La secante de un ángulo es 1 partido por coseno del ángulo, y esto va a ser igual a la hipotenusa, si uno reemplaza qué cosa es el coseno de alfa. Fíjense que coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa, por lo tanto la secante de alfa es 1 partido por coseno de alfa, que va a ser la hipotenusa partido por el cateto adyacente. ¿Ok? La cosecante de alfa es 1 partido por seno de alfa, que va a ser igual a la hipotenusa partido por el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y estas son las razones trigonométricas que las definimos así en función de un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. En la segunda forma de visualizar ahora las razones trigonométricas, pero ubicadas en una circunferencia unitaria. Nosotros vamos a tener acá una circunferencia de radio 1, le vamos a disparar el tiro. Circunferencia de color azulita. Ahí, ya. Ok. Entonces tenemos el eje X, tenemos el eje Y, aquí tenemos el punto 1,0,
el punto 0,1, el punto menos 1,0 y el punto 0,-1. ¿De acuerdo? Entonces, esta circunferencia se llama circunferencia unitaria porque es una circunferencia de radio 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta circunferencia? Vamos a considerar un segmento en rojo, que parte de acá del origen. No me sale un segmento, me salió chueco el segmento. Ahí. Segmento que parte del origen y corta a nuestro círculo unitario en un punto. Ese punto lo vamos a llamar P. Este punto va a ser un punto de corte, donde este ángulo que está acá, considerado desde el eje X en el sentido contrario a los punteros del reloj, este ángulo alfa genera este segmento y este segmento corta al círculo unitario en un punto. Este punto va a tener una componente X, si se fijan, uno proyecta ese punto sobre el eje X y puede proyectar ese punto sobre el eje Y. La proyección, y esto es importante, la proyección de este punto sobre el eje X corresponde a este pedacito que está acá. O sea, si uno tomara una regla y midiera cuánto mide desde el 0 hasta acá, ese punto, eso que está ahí, ese segmento, el valor de segmento corresponde al coseno de alfa. O sea, coseno del ángulo es equivalente, corresponde a la proyección del punto P sobre el eje X. ¿De acuerdo? O sea, tomamos el punto P, el punto de corte del ángulo, que se generó este ángulo alfa. La magnitud, cuando uno proyecta este punto sobre el eje X, esa magnitud corresponde al coseno de alfa. Y el seno del ángulo, si nosotros tomamos este puntito y lo proyectamos sobre el eje Y, nos va a dar un segmento. Este segmento que está acá corresponde a seno del ángulo, o sea, seno del ángulo alfa va a corresponder al segmento que es la proyección del punto P sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Primera cosa importante. Entonces, vamos a tener que, dependiendo de cuál sea el ángulo, esta magnitud, coseno de alfa o seno de alfa, van a ser valores positivos o negativos. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Fíjense acá. De nuevo nuestro círculo unitario, circunferencia unitaria en realidad. Se me fue la pizarra. Por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros tomemos un ángulo que parte de acá del eje X y termina acá, supongamos. Sin ningún problema podríamos decir que este es el ángulo alfa. Parte de X y termina allá. Fíjense ustedes que nosotros sabemos que tenemos acá el primer cuadrante, donde la X y la Y son positivas, el segundo cuadrante, donde la X es negativa, son números negativos en este cuadrante, o sea, todos los puntos que están acá tienen la componente X negativa y la componente Y positiva. En este tercer cuadrante están los X negativos y los Y negativos, y en el cuarto cuadrante están los X positivos y los Y negativos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Habiendo dicho eso, por ejemplo, si alfa pertenece al primer cuadrante, aquí vamos a tener que
hablando solo respecto a las funciones más importantes, seno, coseno y tangente. En este primer cuadrante, todas son positivas. Todas son positivas. ¿Ya? Después les voy a mostrar la abreviación porque estoy mostrándole un truco mnemotécnico para que no se les olvide. En el primer cuadrante, todas son positivas. Si ubicamos este ángulo, como en el ejemplo que está acá, este ángulo alfa, cayera, el punto cae en el segundo cuadrante, fíjense acá, en el segundo cuadrante, la proyección de este punto sobre el eje X cae en un número negativo, cae en un X negativo. Por lo tanto, aquí el coseno sería negativo. Y la proyección de este punto sobre el eje Y cae en un número positivo. Por lo tanto, aquí solamente es positivo el seno. Entonces le voy a poner sin, en la abreviación de seno. El seno es positivo. Todos, el todos, aquí todos son positivos, o sea, el seno, coseno y tangente es positivo. Aquí solamente el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente es negativo. En este otro cuadrante solamente la tangente es positiva. Fíjense que en este cuadrante, si el ángulo parte de acá y termina en el tercer cuadrante, aquí el seno es negativo, el coseno es negativo, y por lo tanto la tangente, que es el seno partido por el coseno, nos queda negativo partido por negativo, nos queda positivo. Aquí solamente la tangente es positiva. Todo sin ta, cos. Y acá, en el cuarto cuadrante, o sea, si el ángulo partiera de acá y terminar acá en el cuarto cuadrante, aquí solamente el coseno es positivo. El seno es negativo y la tangente es negativa. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos minutitos para que procesen esto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, les voy a aprovechar en este como especie de resumen que les estoy haciendo, otro truco mnemotécnico que me lo enseñó un estudiante, que es cómo saber el seno y el coseno de los ángulos más importantes. Los ángulos más importantes son el seno 0, 30, 45, 60, 90. Uno lo repite, estoy escribiendo el 60 y 90. Ustedes no necesitan deducirlo, ustedes lo necesitan en este contexto solo saberlo. Aquí ponemos el seno y aquí ponemos el coseno. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña nubecita. Entonces, para sacar el seno o el coseno de los ángulos más importantes, lo primero, me quedó súper fea esa raíz. Me quedó más choca. Y después partido todo esto por 2. Entonces aquí ponemos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, usando esto, por ejemplo, si uno quisiera saber cuánto es el seno de 30 grados, recuerden ustedes que esto que está escrito acá está en grados sexagesimales, o sea, grados quiere decir que el ángulo sexagesimales significa que la circunferencia completa, el ángulo completo mide 360 grados, y 360 grados, acuérdense ustedes que equivale a 2 pi radianes, en radianes. ¿De acuerdo? Ya, entonces, si queremos saber seno de 30 grados va a ser igual a la raíz de 1. Se fijan ustedes, se ubican acá. Sen de 30 grados, bajan, raíz de 1, partido por 2. Y raíz de 1 que es 1, partido por 2. Por lo tanto, seno de 30 grados es 1 medio. Si quisieran saber coseno, por ejemplo, de 45 grados, hacen lo mismo. Coseno de 45, raíz de 2, partido por 2. ¿Ok? ¿Bien? Bien, si quieren les sacan una foto a esto porque lo vamos a utilizar en algunos ejercicios que tengo preparados. No los tengo preparados, pero los vamos a hacer juntos. ¿Ok? Ya. Otra cosa. Les voy a entregar acá a través del chat para premiar a los estudiantes que vienen a clase un formulario. Bueno, el formulario ustedes ya lo tienen, está en el aula virtual, es el formulario principal que van a utilizar, pero yo sé que esto después ustedes lo van a ocupar en otros ramos, entonces es bueno que lo tengan, yo creo que
nunca está de más un formulario que tenga más elementos, ¿ya? Entonces les voy a regalar este formulario de trigonometría, donde aparecen absolutamente todas las fórmulas. Las vamos a mirar ahora, eso es por venir a clase. Entonces los que faltan a clase y vean esta grabación, vengan a clase la próxima semana. Entonces ahí me pueden poner en el chat, profe, porfa, ¿nos podría enviar el formulario? Y yo les digo, ¿podría mostrar de nuevo lo de la pizarra? Ah, por supuesto. Claro, ahí va la pizarra. Lo primero de la pizarra, espérense, déjenme, yo no sé si ustedes ven bien la pizarra, pero yo tengo lleno de cosas acá. Y ahí está la primera pizarra, por si alguien le quiere sacar una foto para tenerla guardadita en su celular. Entonces así cuando anden paseando, no carreteando, porque yo sé que ustedes no carretean, pero cuando de repente estén paseando por el parque para estirar las piernas, pueden ir con el celular, bien, bien cuidado por supuesto, porque hay mucho robo, mucho asaltante. Qué chistosa estoy. Ja. Se protegen, pero pueden ir estudiando las fórmulas. Pueden reírse, pueden reírse. Aunque sea por el chat, ríanse, pues. Un chiste de día jueves. Ya, continúo. Sigamos. Y este es el otro, por si le quieren también sacar una foto, lo voy a agrandar un poquito. Para que se vea mejor. ¿Ya? Un ratito más voy a volver a subirles el formulario para los que vayan llegando tarde, ¿de acuerdo? Así que llamen a todas sus amistades, díganle, ven a clase porque la profe está regalando formularios. No es algo mío, yo no inventé este formulario, este es de la red. A ver, el formulario que les estoy proyectando, no sé si lo están viendo, me parece que no. Acá está. Ya. Este formulario, estimados, tiene absolutamente todo. Fíjense, aquí aparece lo que les expliqué recién, las razones trigonométricas en un triángulo cualquiera. Aparecen algunas equivalencias, algunas identidades básicas. Por ejemplo, acá ustedes saben que seno al cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, por lo tanto, a partir de ahí podríamos despejar el seno de alfa. Seno de alfa es la raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa, y son algunas identidades que ustedes podrían utilizar. Acá aparece seno, coseno, tangente, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa en función de un ángulo doble, en función del coseno de 2 alfa, etc. Aquí aparecen seno de los ángulos medios, seno de alfa medio, coseno de alfa medio, tangente de alfa medio, en función del ángulo alfa. Y aquí aparecen, por ejemplo, aquí es igual seno de alfa más menos beta, seno de alfa más beta, esto ¿cómo se lee esto? Seno de alfa más beta va a ser lo mismo que seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Y si fuera un signo menos, o sea, si fuese seno de alfa menos beta, fíjense, el signo que está abajo, va a ser igual a seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. Y coseno de alfa más beta va a ser igual a coseno de alfa por coseno beta, menos, o sea, cuando aquí el signo sea más, aquí corresponde un menos, seno de alfa por seno beta. Y después, coseno de alfa menos beta va a ser coseno de alfa, coseno beta, más seno de alfa, seno beta. Y aquí aparece la tangente de la suma o la resta de dos ángulos, la cotangente de la suma o la resta. Aquí otra identidad que les podría servir en el contexto de alguna demostración, en función de la tangente, etc. Por ejemplo, otra cosa que aparece acá que también es útil, a ver, échenle un vistazo a esto que está acá. Léanlo en silencio, mírenlo solamente para que si hay alguna duda respecto a qué cosa representa. ¿Ok? Tienen 2 minutos. Respecto a alguna fórmula, bueno, en este momento a lo mejor no ven todavía. Bueno, aquí hay más fórmulas de las que realmente van a ocupar, por lo menos en esta parte, pero yo prefiero entregarles este súper formulario gigantesco porque en los cursos que vienen después, este formulario les va a servir
montones, montones, montones. ¿Ya? Por ejemplo, aparece el teorema del seno y coseno, y esas cosas que las van a ver ustedes en algún otro curso. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, ¿hay alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? Ya, voy a subir de nuevo el formulario para los que llegaron tarde. Y vamos a hacer algunos ejercicios. A ver, yo tengo aquí una especie, un resumen de algunas cosas donde aparecen algunos ejercicios. Se los voy a proyectar y si ustedes quieren, lo que pasa es que aquí sale más resumido porque, a ver, y si lo quieren se los voy a subir también. Se los puedo dar, se los entrego en un ratito más. Comparto la pantalla, acá. Vamos a hacer algunos ejercicios que son similares a los que salen en los 3 apuntes que aparecen, que tienen en Repo. A ver, por ejemplo, no, esto de acá no. Por ejemplo, bueno, no, esto es muy fácil. Están resueltos, así que ustedes igual los pueden estudiar. Es muy fácil. Ya. Por ejemplo, uno de estos. Fíjense, les voy a explicar algunos de los ejercicios que aparecen acá. Por ejemplo, fíjense acá. Este ejercicio, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Por ejemplo, miren en este ejercicio, sabiendo que coseno de alfa es igual a 3/4, hallar el resto de las siguientes razones trigonométricas. O sea, a ver, no vamos a hacer este mejor, este que está acá vamos a hacer mejor, tiene más elementos. Fíjense, sabiendo que tangente de teta es igual a -3 partido por 4 y seno de teta es mayor que 0, hallar el resto de las razones trigonométricas. Si quieren, sáquenle una foto al enunciado del ejercicio que no está resuelto acá, para que nos vamos a la pizarra a resolverlo. Sáquenle una foto al C. ¿Me sacaron foto al C? ¿Sí? Ya. Vámonos a la pizarra. En la pizarra. Entonces, fíjense que en el enunciado de este ejercicio dice, sabiendo que tangente de teta es igual a -3/4 y sabiendo que seno de teta es mayor que 0, dice encuentre, bueno, todas las demás, o sea, bueno, tenemos que encontrarlas todas, seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante y cosecante. ¿De acuerdo? O sea, hay que encontrar todas estas razones trigonométricas. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que uno tiene que visualizar es en qué cuadrante está ubicado el ángulo teta. Entonces, uno dice, bueno, dibujo mi círculo, circunferencia unitaria. Ya, fíjense con la información que nosotros tenemos, nosotros ya sabíamos que tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Aquí sabemos que todos, o sea, seno, coseno y tangente, son positivos, todos sin tacos. El famoso todos sin tacos, que nos dice que dependiendo del cuadrante, solo cuando dice todos, significa el seno, coseno y tangente nomás. Las otras se tienen que deducir, ¿de acuerdo? Entonces, dice que tangente
del ángulo es menos 3/4, o sea, la tangente es negativa. ¿En qué cuadrantes la tangente es negativa? La tangente es negativa, aquí todos son positivos, aquí la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Porque aquí solo el seno es positivo, por lo tanto el coseno y la tangente son negativas. Aquí la tangente es positiva, no corresponde con lo que se nos dice. Y aquí el coseno nomás es positivo, o sea, el seno es negativo y la tangente es negativa, por lo tanto va a estar, voy a sacar esos tickets porque pensé que estaba usando un color más chévere. Más chévere. Sí, me volvió a salir el mismo ticket verde. ¿Quién sale verde si yo elijo otro color? Ah, bueno, parece que no sé por qué me sale verde, quería salir otro color. Ya, por lo tanto, nuestro ángulo teta va a estar ubicado en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pero además, fíjense de saber que tangente de teta es menos 3/4, o sea, estamos usando primero el hecho de que la tangente es negativa, por lo tanto, a partir de ahí, solamente podemos concluir que el ángulo teta o está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pero además se nos entrega la información que seno del ángulo es positivo. ¿En qué cuadrante el seno es positivo? Acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros podemos afirmar que nuestro ángulo está, parte de acá en el eje X y termina en este cuadrante. O sea, el ángulo teta sería ese ángulo. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, me dicen. De acuerdo a la información que se entrega, el ángulo teta cae acá, en el segundo cuadrante. Primera observación. Segunda observación que nosotros podemos concluir de acá es lo siguiente. Vamos a construir un triángulo, que es un triángulo, y vamos a hacer un poquito más para acá, genérico, que tiene la gracia de cumplir con las características que se nos entrega. Acuérdense, olvidémonos ahora del símbolo que aparece ahí, nosotros ya lo usamos cuando descubrimos que el ángulo tiene que pertenecer en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa información ya la ocupamos. Ahora nos olvidamos de ese signo y decimos, a ver, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos en general que tangente de cualquier ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos considerar que el cateto opuesto, podemos considerar que este es el ángulo teta, digamos, ubicado en el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el que está enfrente, le llamamos, sería el de arriba, fíjense, cateto opuesto, y adyacente va a ser el que está acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4. Por Pitágoras, nosotros sabemos que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a esta incógnita. Bueno, nosotros podemos adivinar que es 5, pero al sacarla nos queda que la incógnita vale 5. Despejamos simplemente usando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, sabemos que esta hipotenusa vale 5. ¿De acuerdo? Entonces, si uno puede, usando el triángulo rectángulo, encontrar cualquiera de los catetos o la hipotenusa, como en este caso, ¿ya? Usando Pitágoras. Bien. Por lo tanto, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo asociado a esta situación, podemos encontrar el seno, coseno, tangente, etcétera, de cualquier cosa, ¿no es cierto? El seno del ángulo, sabemos que este cateto opuesto partido por hipotenusa, o sea, 3 partido por 5. Después nos vamos a preocupar del signo. El coseno del ángulo, el cateto adyacente, partido por la hipotenusa. ¿Ya? La tangente del ángulo ya la tenemos lista, no necesitamos buscarla. La cotangente es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. La secante es 1 partido por el coseno del ángulo, por lo tanto va a ser igual a 5/4, se fijan, es el coseno invertido. Y la cosecante del ángulo teta es 1 partido por seno del ángulo, por lo tanto va a ser el 3/5, o sea, 5/3 invertido. Ahora vamos a visualizar los signos. Fíjense, como sabemos esto que está acá,
Sabemos que el ángulo θ está en el segundo cuadrante, entonces si el ángulo θ está en el segundo cuadrante, nosotros sabemos que aquí solamente el seno es positivo. El coseno tiene que ser negativo, por lo tanto a ese valor le ponemos un signo menos. La tangente es negativa, bueno, la tenemos. La cotangente la vamos a deducir, porque la cotangente, fíjense que la cotangente es el coseno partido por el seno. El coseno es negativo, dividido por el seno que es positivo, nos da algo negativo. ¿Qué sabemos nosotros? La secante de un ángulo es 1 partido por coseno del ángulo. Y nosotros sabemos que el coseno del ángulo nos dio negativo, por lo tanto 1 partido por algo negativo nos da algo negativo. ¿Qué pasa con la cosecante? Es 1 partido por seno del ángulo. 1 partido por 3/5, perdón, 1 dividido por algo positivo nos da algo positivo. Por lo tanto, esto que está acá es la respuesta al ejercicio. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ok, vamos a volver. Vamos a volver ahora. A ver. Igual les voy a agregar aquí. Pensé que tenía más ejercicio, en realidad tiene re poco ejercicio, así que no me gusta mucho. Ya vamos a ir a Reco, a rescatar nuestras fórmulas. Y aquí estamos, contenido, ver. A ver, aquí aparece formulario de trigonometría, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. A ver, vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Por ejemplo, una identidad trigonométrica. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, este que está acá. Voy a escribirlo en una hojita y lo vamos a hacer en la pizarra. Para hacer demostraciones trigonométricas, nosotros tenemos que tener a mano el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar esta. Bueno, la voy a escribir en la pizarra. Sería otro tipo de ejercicio. Por ejemplo. Ejercicio. Demuestre usando identidades trigonométricas, hay que demostrar que cosecante al cuadrado de x multiplicado por la tangente al cuadrado de x menos 1 es igual a la tangente al cuadrado de x. ¿Ya? En una demostración uno puede hacerlo de distintas formas, partir de un lado y llegar al otro, partir del otro y llegar al primero, o partir de un lado, hacer un trabajo, llegar a una expresión, que uno la puede llamar asterisco, y toma el otro lado y uno escribe por el otro lado, y uno toma el otro lado, lo desarrolla y llega a asterisco y después se dan vuelta, digamos, conectan una con otra. Ya, pero la más usada, la que más hace esta es, ojo con esto, ustedes no deben nunca jamás en la vida partir escribiendo la igualdad que quieren probar, porque eso tiene una cruz gigantesca, porque cuando ustedes hacen una demostración, ustedes deben partir de un lado y tienen que especificar de qué lado están partiendo y empiezan a escribir equivalencias y después de varios pasos llegan al otro lado, ¿de acuerdo? No pueden partir de la igualdad, porque ustedes ahí están haciendo trampa, están dando por hecho lo que se les pide que prueben. Entonces, demostración. Partimos de acá. Ojo, eso lo dejamos ahí guardadito, porque la idea es trabajar al máximo para llegar a esto, ¿de acuerdo? Ya, entonces, uno dice, ¿qué cosa es la cosecante al cuadrado de x? Eso por definición es la cosecante de x al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por la tangente de x al cuadrado, perdón, la tangente cuadrado de x, que es lo mismo que escribir tangente de x al cuadrado, menos 1. ¿Ok? Y esto es igual, ¿qué es la cosecante de x? La cosecante es 1 partido por seno de x, y esto está elevado al cuadrado.
Y la tangente de x es seno de x partido por coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Ya, voy a seguir por acá. Esto que está acá, una fracción elevada al cuadrado, es lo de arriba al cuadrado partido por lo de abajo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo acá, nos queda seno cuadrado de x partido por coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Se simplifica esta con esta, y nos va a quedar 1 partido por coseno al cuadrado de x menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, la resta de dos elementos, sacamos mínimo común denominador, que sería el coseno cuadrado de x, ¿cierto? Coseno cuadrado de x, en coseno cuadrado de x cabe una vez, ¿no es cierto? Y 1 por 1, 1, menos 1 multiplicado por ¿cuánto nos va a dar coseno cuadrado de x? Multiplicado por coseno cuadrado de x. ¿A qué es igual 1 menos coseno cuadrado de x? A ver, acordémonos la identidad trigonométrica básica, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto siempre es 1, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ¿a qué será igual 1 menos coseno cuadrado de x? Si ustedes se fijan, si tomamos esto y lo pasamos para el otro lado, nos queda 1 menos coseno cuadrado de x, va a ser seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto que está acá es seno al cuadrado de x, eso es lo de arriba, partido por coseno cuadrado de x. Y esto que es igual a la tangente al cuadrado de x. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Partimos de un lado y llegamos al otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a ir ahora al apunte. Vamos a volver a nuestro apunte. Ya. Y ahí hay varias demostraciones, todas resueltas para que ustedes las estudien. Y ahora, ecuaciones trigonométricas. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, resolver ejercicios donde la incógnita es un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para esto se ocupan las funciones trigonométricas inversas que ustedes las tienen que haber visto ya en cálculo. Ya, bueno, de ser necesario. A ver, estoy buscando uno que sea más o menos chévere. Este está bonito, este está bonito. Ya, ese se los voy a explicar. Seno de x menos raíz de 3 coseno de x igual a 1. Ustedes, en función del ejercicio, obviamente, eligen con cuáles fórmulas van a trabajar, obvio. ¿Ya? Entonces, problema número 3. Vamos a resolver para x que esté en el intervalo entre 0 y 2pi, la siguiente ecuación ¿ya? Que es seno de x menos la raíz de 3 multiplicado por coseno de x igual a 1. Ahora esto no hay que hacer una demostración, no tienen que probar que esto es igual a esto, a ustedes se les dice, esto es igual a esto. Y usted tiene que encontrar todos los valores de x, que es principales, digamos, que estén entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y 360 grados, que satisface que seno de ese ángulo menos la raíz de 3 por coseno de ese ángulo nos dé 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es una ecuación, ¿ok? Donde la idea es encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen la igualdad que aparece acá. Ya, habiendo dicho eso, entonces uno dice, bueno, tengo seno de x, coseno de x igual a 1, entonces la idea es dejar todo en una sola función trigonométrica, ¿ya? Que podría ser seno o coseno. Vamos a dejar todo en función de seno, uno elige. Usando lo mismo que habíamos visto antes, que nosotros sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, de aquí igual a 1, podemos despejar lo que es coseno de x, ¿no es cierto? Nos va a quedar que coseno de x es la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto?
Por lo tanto, podemos reemplazar, nos queda seno de x menos la raíz de 3 por la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, y esto igual a 1. Y si uno quiere ordenar un poco esto, ¿por qué? Porque ahora tanta raíz nos está estorbando, ¿no es cierto? Entonces pasamos todo para el lado y nos queda eso. A ver, revisen hasta ahí para que me digan, para que me digan si están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ok o no? ¿Hay alguna pregunta? ¿O no? ¿Estamos ok? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, fíjense ustedes qué pasa si nosotros acá elevamos todo al cuadrado. Al elevar al cuadrado, no vayan a ocurrirse el elevar cada uno de los términos al cuadrado, porque todo lo que está al lado de este signo igual al cuadrado, o sea, sería seno de x menos 1 al cuadrado, igual a la raíz de 3 por la raíz de 3 de 1 menos seno cuadrado de x al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es esto? Es una resta de dos términos al cuadrado, cuadrado de binomio. Que dice la fórmula, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y acá no, este es un producto de dos raíces, por lo tanto, un producto al cuadrado es cada uno de estos al cuadrado, que nos quedaría 3 multiplicado por 1 menos seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Porque se va esta raíz con el 2 y se va esta otra raíz con el 2. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Tiene el micrófono? Ah, asumo que sí. Espero que sí. Ya. Entonces, vamos a seguir trabajando con la ecuación que está acá abajo. Y vamos a ordenar un poco esto. Seno cuadrado de x menos 2 seno de x más 1 igual a, fíjense, y este 3 pasa multiplicando acá unos 3 por 1, 3, menos 3 seno cuadrado de x. Y ustedes, si pasamos esto para acá, nos va a quedar 4 seno cuadrado de x menos 2 seno de x menos 2 igual a 0. Y podríamos factorizar por 2, factor de 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. Y 2 multiplicado por algo igual a 0, el 2 pasa dividiendo al 0, nos queda 2 seno cuadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. ¿Ya? ¿Y qué cosa es esto? Es una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es seno de x, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos escribir acá, sea u igual a seno de x, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación de segundo grado, 2u cuadrado menos menos u menos 1 igual a 0, ¿cierto? Y nosotros podemos resolver la ecuación de segundo grado considerando el a igual a 2, el b igual a menos 1 y c igual a menos 1, ¿cierto? Entonces el u va a ser igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a y por c. ¿Ok? Entonces u va a ser igual a, perdón, me comí el denominador.
partido todo esto por 2a, que sería 4. U igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a y por c. Entonces nos va a quedar 1 más menos la raíz de, a ver, aquí nos queda 4 por 2, 8, positivo más 1 sería raíz de 9, ¿cierto? Partido por 4. Por lo tanto nos va a quedar que u va a ser igual a 1 más 3, 1 más menos 3 partido por 4. O sea, vamos a tener dos posibles valores de u. Con la suma sería 1 más 3, 4 partido por 4, 1, y 1 menos 3, que es menos 2 partido por 4, que sería menos 1 medio. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? Perdón. ¿Sí? Ok. Denme un minutito que está sonando. Ya. Entonces, teniendo estos valores de u, acordándonos que nosotros teníamos que u era seno de x, entonces, si el u vale 1, vamos a tener que seno de x es igual a 1. Acordémonos de una cosa que no es menor. El seno siempre son números que están entre menos 1 y 1, por si acaso, el seno y el coseno. Si por alguna extraña razón nosotros llegáramos en una ecuación a seno de x igual a 2, por ejemplo, eso es una contradicción, no tiene solución. O si apareciera seno de x igual a menos 100, no tiene sentido. Siempre el valor de seno de x está entre menos 1 y 1. No puede ser ningún otro número que no esté en el rango entre menos 1 y 1. O sea, podría ser menos 1 medio, menos 1 tercio, un 2 quintos, etcétera. Cualquier número entre menos 1 y 1. Lo mismo para el coseno de x. Estos dos tienen esa restricción. ¿Ok? Entonces, ¿para qué valores de x seno de x vale 1? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es acordándose de esa nubecita, buscando seno de qué ángulo nos da 1, que sería el ángulo principal. Y lo otro es aplicando calculadora y acordándose de algo que ustedes ya vieron en cálculo, que es la inversa de la función seno y coseno. Entonces eso vamos a hacerlo así de esa manera. Vamos a aplicar acá el arco seno. Entonces, cuando ustedes ponen arcoseno de seno de x, o sea, arcoseno de seno de x, va a ser igual a arcoseno de 1. Ustedes saben que como el arcoseno es la función inversa de la función seno, esto nos queda x. Y si toman la calculadora, tomen todos la calculadora, el celular, y pongan ahí arcoseno de 1, o sea, chif sen de 1, ¿cuánto les arroja? 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Acuérdense que ustedes tienen que escribir estas respuestas en radianes. Entonces, esto es lo que le arroja la calculadora, los 90 grados. Entonces, ustedes hacen un círculo unitario de nuevo, para ver si ese es el único ángulo o habrá más. Ojo con esto. ¿Dónde están los 90 grados? Parten de acá y terminan acá, ¿no es cierto? O sea, el ángulo de 90 grados es de aquí hasta acá. ¿Dónde queda el puntito que intersecta el círculo? Acá. ¿Habrá otro punto? Si por ejemplo este puntito, fíjense que seno de este ángulo nos da 90 grados. Seno de este punto, si nosotros lo proyectamos acá abajo, seno de este ángulo nos da 1, seno de 270 grados, no es cierto, nos daría menos 1. El único ángulo tal que seno de x nos dé 1 es 90 grados. Y este tienen que escribirlo en radianes, que es pi medio, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que si ustedes tienen un ángulo en grados, lo multiplican por pi partido por 180, siempre por pi partido por 180, y eso les da el ángulo en radianes. En este caso sería pi medio. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la primera solución de nuestro ejercicio. ¿Ok? Eso es cuando u vale, nos dio 1. Ahora vamos a considerar el otro valor que encontramos. Entonces, si ahora u vale
menos 1/2. Entonces, ¿qué tenemos? Que seno de x es igual a menos 1/2. ¿De acuerdo? Aplicamos de la misma manera el arcoseno. Arcoseno. Ya, háganlo con la calculadora ustedes ahora. ¿Cuánto es chifsen de menos 1/2? ¿Cuánto les dio? Menos 30 grados, ¿cierto? Dibujemos este ángulo. A ver, ¿a cuál es el ángulo negativo? ¿Cómo se dibujan los ángulos negativos? Los ángulos negativos, acuérdense que son del eje X, se dibujan hasta hacia abajo. 30 grados es como estos 90 con tercios. Bueno, derecho, se supone que este es menos 30 grados, ¿ya? Desde el eje X, en el sentido de los punteros del reloj, los ángulos negativos. O sea, 30 grados sería de aquí para arriba, menos 30 grados es de aquí para abajo. ¿De acuerdo? Ya, tengo una pregunta. Desde la perspectiva, a ver, si ubicamos esto en la circunferencia unitaria, ¿a qué ángulo corresponde el menos 30 grados? Menos 30 grados, fíjense, pensándolo, convirtiéndolo en ángulo en positivo. Todo esto es 360, ¿no es cierto? El ángulo que parte de acá y termina acá. Por lo tanto, el menos 30 grados equivale a 360 menos 30, o sea, 330 grados. ¿De acuerdo? Nosotros no escribimos el menos 30 grados, escribimos el ángulo en 330. Es más, lo escribimos en radianes. ¿Será, fíjense cuál puntito genera? ¿Será este el único ángulo, tal que seno de x sea menos 1/2? A ver, esto es súper interesante, ¿por qué? Porque uno, fíjense acá, uno dice, a ver, ¿en qué cuadrantes el seno es negativo? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? A ver, ¿en qué cuadrantes el seno es negativo? Seno. El seno es negativo aquí y es negativo acá. ¿Sí? Puros tickets verdes. ¿Ok? Fíjense que nosotros tenemos uno, que es este. Vamos a ir a buscar otro acá. ¿Cómo vamos a ir a buscar el otro ángulo que nos serviría acá? Tomamos este puntito, lo proyectamos en el otro cuadrante. ¿Se fijan? Toman este punto, como saben que acá podría haber otro ángulo, lo proyectan en el otro cuadrante. ¿A qué ángulo corresponde de aquí a acá? Sería 180 más, fíjense, estos son, si este es 30, 180 más 30 son 210. ¿Estamos de acuerdo? Y en radianes, multiplican ustedes por pi partido por 180, ¿y esto cuánto sería? Dígame, y este por pi partido por 180, ¿cuánto da esto? 11, 6 por 3, 18, 11 bisestos. 11 bisestos, y este otro sería, se va este con este, 7 bisestos, 7 bisestos. Por lo tanto, la solución del ejercicio, de todo este ejercicio, es la siguiente. Por lo tanto, la solución del ejercicio va a ser pi medio, 11 bisestos, 11 bisestos y 7 bisestos. ¿Ya? Y esas son las ecuaciones trigonométricas. ¿Ok? Bien. Fíjense en el apunte, ahora ustedes deben sí o sí estudiar los 3 apuntes que aparecen acá, ¿de acuerdo? Ya, que están en Reco. Todos estos apuntes de acá, y el último es la ley del seno y el coseno, y esa la vamos a mirar, les voy a pedir que la estudien el fin de semana, y la vamos a mirar en la clase del próximo lunes.
¿Ok? ¿Ya? Entonces traten de hacer el máximo de ejercicios posibles de trigonometría. Ustedes revisen la recalendarización del curso para que no anden medios perdidos en los tiempos, las fechas y todo lo demás. ¿Ya? Todo eso está en red. ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? ¿Alguien está preguntando en el chat? No, hay fecha de evaluación. Pero, estimado, vean la calendarización en RECO. Por favor, estimados. Miren las fechas ahí. Todas están en RECO. ¿Ya? Por favor. Bueno, si quieren las miramos juntos. A ver, denme un minuto.